Lo digo porque me hace como una introducción al mensaje de hoy, porque quiero hablar sobre la historia del buen samaritano. Esta es prácticamente una parábola y las parábolas siempre sirven como ilustración para un tema que se está hablando, ¿no? Entonces, esa imagen me ayuda mucho. También el himno que he escogido, que fue un poco largo, es verdad, pero me pareció muy adecuado para lo que vamos a hablar hoy, porque dice que vea esa historia. Ahora vamos a ver si es bella la historia del buen samaritano o hay aquí otra historia escondida en el mensaje, ¿no? La historia del buen samaritano es muy conocida, incluso fuera del cristianismo. Hay muchos que no creen en Dios, pero saben del buen samaritano. Y se está utilizando esa idea de buen samaritano en contextos como ayuda social, lucha para los derechos humanos, actos de caridad. Siempre cuando estamos ayudando a alguien, cuando ofrecemos con generosidad de lo nuestro, cuando salvamos a alguien en apuro, cuando la gente tiene dificultad y nosotros intervenimos, a veces la gente dice, ay, este es un buen samaritano, ¿no? Y en ese contexto, casi todo el mundo sabe que un buen samaritano es siempre una persona generosa que viene al rescate de los pobres, de los que están en una dificultad, que está siempre dispuesto a dar todo de lo que él tiene o sabe o sabe hacer, sabe, conoce, ¿no? Todo lo que puede, el buen samaritano ofrece. Y también sabemos que esa noción de buen samaritano viene también completando la imagen del prójimo, que la Biblia nos habla de amar a nuestro prójimo. Y aquí en esta historia se cuenta, prácticamente se explica quién es nuestro prójimo. Entonces, los buenos samaritanos siempre ayudan generosidad a todos, solamente a algunos que los escogen como privilegiados, a todos que necesitan. Esa es la noción de buen samaritano. Y yo creo que todos conocen la historia. Hoy no quiero hablar de la historia en sí, quiero hablar de un contexto más largo, porque la historia del buen samaritano, primeramente, es una parábola. Y la parábola siempre es una ficción, es una ilustración, algo que se cuenta para explicar, para dar ejemplo, para visualizar más el mensaje de, de importancia. Y Jesús sabemos que siempre hablaba en parábolas y en todas las parábolas de Jesús, el contexto era el reino de Dios y el Evangelio. Siempre cuando Jesús contaba una parábola, era para explicar cómo es el reino, cuál es el mensaje evangélico que él llevaba, cómo tiene que ser un creyente. Y todo esto le explicaba de tal manera que lo puedan entender cualquier persona, incluso los no creyentes entienden algo de las parábolas. Son historias con moraleja, digamos. Son historias que enseñan algo. Y cualquiera que escucha la parábola del buen samaritano puede entender un mensaje. Pero a ver, siempre las parábolas de Jesús van más allá de ese mensaje general que lo puede entender cualquiera. Y Jesús siempre explicaba sus parábolas con un entendimiento espiritual más profundo. Y siempre decía que si no tienes el espíritu, no puedes entender el mensaje profundo de las parábolas. Entonces, él a veces explicaba sus parábolas para que los discípulos puedan entenderla. Y no explica todas sus parábolas, pero suficiente para que podamos entender que siempre hay algo escondido en esas parábolas.
Entonces lo que yo quiero hoy hacer es tomar la parábola del samaritano y ponerla en su contexto que Jesús intentaba. ¿Y por qué ha contado Jesús esa historia? ¿Por qué lo ha dicho? ¿Qué quería decir prácticamente? ¿Cuál era el mensaje espiritual que él quería dar ahí? Y entonces eso es lo que vamos a hacer hoy. Por esto os pido que si podéis abrir las Biblias, si tenéis Biblias o en el móvil, no importa, en Lucas 10. En Lucas 10, la historia del samaritano nos está contada a partir del versículo 25 en adelante hasta el 37. Si miramos este texto, vemos que la parábola en sí empieza solamente en el versículo 30 y acaba más adelante en el versículo 35. Es decir, es una historia dentro de otra historia. Y lo que nos interesa hoy no es tanto la historia del samaritano, sino la historia más amplia de lo que está pasando ahí en este contexto. Hablando en general, cuando estudiamos la Biblia, los contextos son muy importantes y la gente a veces ignora esto y va directamente al versículo o al fragmento que está leyendo. Y siempre se entiende algo, ¿no? Leemos un versículo y entendemos, no es que no se entiende nada. Pero si ampliamos un poco nuestra visión y si el texto bíblico lo miramos dentro de un contexto, empezamos a ampliar nuestro entendimiento. Y en este caso, la historia del samaritano tiene un contexto inmediato y este es el diálogo que hay entre Jesús y un experto de la ley. Después podemos ampliar más el contexto y vamos a los versículos de antes, que es decir, serían de 21 hasta 23 o incluso 24. De 21 a 24 se nos dan unos versículos más que no tienen nada que ver con la historia, pero amplían un poco el entendimiento. Y también podemos alargarnos más y vamos a todo el capítulo, que es el capítulo 10. Y ahí vemos que se nos dan más información que nos ayudan a entender mejor la historia del samaritano. Y prácticamente lo que yo quiero hacer es empezar en el capítulo 9. He elegido hablar de este contexto, empezando en el capítulo 9, versículo 25 creo que es. No, perdón, es 51. Capítulo 9, versículo 51, ahí dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Aquí hablamos de Jesús. Y continúan en el 53. Bueno, en 52 dice que envió unos mensajeros delante de él para que fuera recibido en una aldea, y dice, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Aquí prácticamente se nos dice que Jesús se estaba transfigurando, preparándose para ir a Jerusalén. Aquí empieza el viaje de Jesús hacia Jerusalén. Y no es de un día al otro, sino él viaja muchos días de pueblo en pueblo, pero su dirección es hacia Jerusalén. Y todo lo que Jesús dice, todo lo que habla, todo lo que hace, los encuentros que tiene, todos están elegidos de tal manera que puedan dar un mensaje de Jesús que va a Jerusalén para que ahí sea sacrificado y para que ahí pueda pagar nuestros pecados en la cruz. Y todo lo que Jesús da a partir de ese versículo 9:51
todo lo que hace y todo lo que dice es para poner en escena el entendimiento de su misión. Él está preparado, habéis visto que ahí dice, tenía un aspecto como de ir a Jerusalén. ¿Qué aspecto podía tener? Que la gente veía algo en su cara, ¿no? Y también dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Entonces vemos aquí a Jesús de camino a Jerusalén, pasando de aldea a aldea, hablando con la gente, dando mensajes aquí, allá, hablando con grandes grupos o hablando con personas individuales, dando estos mensajes que eran especialmente dichos para que la gente pueda entender quién es Jesús y cuál es su misión. Pasamos al capítulo 10. Y este capítulo empieza con Jesús enviando 70 de sus discípulos. Ahí no son los 12. Los 12 los había enviado antes en el capítulo 9. Ahora elige 70 de sus mejores discípulos y los envía de dos en dos, en pares, ¿no? En parejas, para que vayan a varios pueblos llevando el mismo mensaje del Evangelio. Lo que tenía que decir era que el reino del cielo se está acercando. Jesús quería que la gente sepa que el reino del cielo ha venido más cerca y que sean atentos a ese reino. ¿Cuál es el reino? ¿Qué es el reino? Y ellos, Jesús siempre explicaba cada vez que podía sobre el reino, ¿no? Dando ejemplos, hablando en parábolas, diciendo cosas. ¿Qué es el reino? ¿Cómo es el reino? Más allá, en el mismo capítulo 10, vemos que los discípulos, los 70, vuelven entusiasmados, llenos de alegría, contando cómo les fue, cómo fueron recibidos, estaban tan ilusionados. ¿Y qué le dice Jesús? En el versículo 20, Jesús les dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ellos serán como, wow, el Espíritu Santo nos ha ayudado, hemos hecho milagros, hemos sanado gente, wow. Tranquilos, esto no es lo más importante. Lo más importante es que vuestros nombres sean escritos en el cielo. Siempre Jesús dirigía la mente y el corazón y el entendimiento de la gente hacia el cielo, hacia el reino de Dios, para que ellos puedan entender lo que está viniendo, ¿no? Este reino que se acercaba. Y los versículos inmediatamente antes de la historia del samaritano, que son de 21 a 20. A ver. No, son de 23 a 24. Dice, y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Antes Jesús había orado a Dios, dándole gracia al Padre porque ha dado entendimiento espiritual a sus hijos. Y le daba gracias a Dios porque ha abierto la mente de los que estaban como para recibir el mensaje. Y aquí les cuenta a los discípulos que no todos oyen lo que vosotros oís y que no todos entienden lo que vosotros entendéis. Se necesita un entendimiento especial que solo el Espíritu Santo lo puede dar y que nosotros, si no lo tenemos, no entendemos el mensaje espiritual y profundo que a veces la Biblia se lee así por encima, ¿no? Hay que profundizar, hay que entrar dentro, hay que escudriñar y hay que pedir ayuda que Dios nos pueda dar el entendimiento. Y en este contexto, ese es el contexto, ¿no? Jesús andando hacia Jerusalén, poco a poco, de aldea a aldea, hablando con la gente,
dando indicaciones sobre cómo es el reino, cómo se entiende las cosas de manera espiritual, evangelizando, digamos, a todos que encontraba en su camino hacia su misión, que era llegar a la cruz en Jerusalén. Y en este contexto llegamos a nuestro texto de hoy, que empieza en el versículo 25, y ahí dice que en un encuentro donde supuestamente se hablaba sentados, ¿no? La gente solía sentarse para charlar y se ponían de pie cuando tenían algo importante que decir. En ese contexto, hablando con gente, se pone de pie un experto de la ley y inicia con Jesús un diálogo personal, ¿no? Ahí parece que todos se van al lado y solo nos quedan esos dos personajes, Jesús hablando con el experto de la ley. Lo que vamos a ver es, podemos decir, es un modelo de evangelización personal que Jesús ha hecho a veces. Y podemos pensar como en el joven rico, que también viene preguntando casi lo mismo, ¿no? ¿Qué debo que hacer para ir al cielo? Y entonces Jesús inicia un diálogo con el joven rico y hablan solo los dos. Y después hay otro episodio en Juan 3, creo que era, donde por la noche viene Nicodemo a buscar a Jesús porque tenía algo que no entendía. Entonces Jesús habla cara a cara con Nicodemo y le explica lo del reino, le explica lo del nacimiento espiritual, le explica lo que Nicodemo no había entendido. En este caso, tenemos este experto de la ley que dice el texto que se puso de pie para poner a prueba a Jesús. ¿Qué es un experto de la ley? Eran personas educadas en el conocimiento de la ley de Dios, es decir, del Antiguo Testamento. Eran eruditos que sabían todo sobre la ley de Dios, ¿no? Y él aquí dice que quiere poner a prueba a Jesús. Yo me estaba preguntando, ¿cómo que le quiere poner a prueba? ¿Quiere ver cuánto conoce de la ley? ¿O le quiere hacer una trampa para que pueda dar una respuesta equivocada? O no sé, ¿qué quiere ese hombre? Pero seguramente lo que se entiende aquí, que no era sincera su pregunta. ¿Qué pregunta él? Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Os parece que él no sabía la respuesta? Seguramente que era experto. Sabía todo de la ley de Dios. Si tú no lo sabes, entonces ¿quién lo sabe, no? Y Jesús tiene la misma reacción. En vez de contestarle como a uno que de verdad quiere saber, entendiendo Jesús que ahí va con un poco de trampa, pues ¿qué hace Jesús? En vez de contestarle directamente, le pone otra pregunta. Y así Jesús dirige la conversación hacia un otro camino. Es interesante observar que todo el texto que vamos a leer hoy se divide en dos grupos y en cada grupo hay un esquema. Es decir, el experto pone su pregunta, Jesús contesta con otra pregunta, el experto contesta a la pregunta de Jesús y al final Jesús contesta a la pregunta del experto. Entonces, vamos a tomarlo en esas dos partes, ¿no? La primera parte, vamos a leer el texto para entender de lo que hablamos. En esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús se puso de pie y le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió con otra pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Es decir, Jesús le decía, tú que eres experto, contéstame.
Contesta tú mismo a tu pregunta porque seguramente que lo sabes. ¿Cuántas veces no nos pasa esto? Que sabemos, pero parece que no estamos seguros. Entonces, si nos provocan un poco, dilo porque seguramente que lo sabes. Entonces, ay sí, me doy cuenta que yo prácticamente sabía la respuesta. Y el experto responde muy correctamente porque lo que responde es, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo que el experto está contestando aquí a la pregunta de Jesús, ¿qué está escrito en la ley y cómo la interpretas? Él dice, prácticamente la ley se resuma en esos dos mandamientos, los más grandes mandamientos que Dios nos ha dado. Y él está citando dos textos de Deuteronomio 6 y de Levítico 19, donde se dice lo mismo. Que toda la ley de Dios está resumida en esto. Amar a Dios con todo corazón, con toda mente, con toda fuerza, con todo nuestro ser, con todo. Un amor perfecto hacia Dios. Y además se nos pide amar al prójimo también. ¿Y cómo? Amarlo como a mí mismo. Si yo no me amo a mí misma, ¿cómo puedo amar a otros? Mucha gente interpreta aquí que primero tengo que aprender a amarme a mí mismo, que después pueda amar a otros. No es que me pongo a mí en el primer lugar, me amo a mí, hago todo para mí y después llegará un día cuando empezaré a amar a otros como a mí misma. Lo que quiere decir es, lo que tú quieres para ti, también tienes que querer lo mismo para los demás, ¿no? Para tus prójimos. Y esa es la ley de Dios. Entonces, ¿qué había preguntado el experto? ¿Qué debo hacer para heredar el cielo? Y Jesús le conduce a la respuesta. ¿Qué debes hacer? Amar a Dios y amar al prójimo perfectamente. Con todo. Y Jesús le dice, pues bueno, si tú me preguntas qué debo hacer, mi respuesta final es, haz esto y vivirás. Si nosotros pensamos que debemos hacer algo para ir al cielo, Jesús nos dice, hazlo, y irás al cielo. Si tú esto piensas, ¿no? Tú experto en la ley, que conoces toda la ley, sabes qué dice la ley, pero también Jesús había preguntado, ¿cómo lo interpretas? Aquí no ha contestado nada el maestro, porque él conocía la ley de Dios, pero su interpretación era que él lo hace todo bien. ¿Y cómo lo sabemos? Pues lo sabemos porque la discusión continúa. El maestro no se ha contentado con lo que Jesús le había contestado. Y dice el texto más adelante, seguimos con el versículo 29, que él quería justificarse. ¿Cuándo queremos justificarnos? Cuando se nos acusan de algo o cuando estamos en una situación donde debemos dar una explicación o sentimos la necesidad de explicar lo que hemos hecho o lo que estamos pensando o lo que estamos creyendo. Sentimos la necesidad de explicar por qué. Entonces, dice aquí que el maestro de la ley sentía esa necesidad de justificarse y por eso preguntó otra vez a Jesús una nueva pregunta. ¿Y quién es mi prójimo? Dice. Bueno, en la discusión anterior se hablaba de amar a Dios y amar al prójimo. Sobre amar a Dios, él no ha dicho nada. No ha comentado esto. ¿Qué podemos pensar? Que estaba contento con su forma de amar a Dios, ¿no? A veces pensamos que lo hacemos todo bien. Voy al templo, leo mi Biblia, pago mis
ofrendas y diezmos, estoy ayudando a mis hermanos, tengo una lista de oración, oro por cada uno cada mañana. Cuando se me necesitan en algo, estoy ahí dispuesto a ayudar, como el tofu y el brócoli, como dice el pastor Goya, ¿no? Voy cada sábado a la iglesia, lo hago todo bien, estoy amando a Dios, estoy viviendo para Dios, toda mi vida está dedicada a Dios. Y me veo a mí misma como bien delante de Dios. Esto pasaba con el maestro. El maestro no se estaba preguntando si él está amando a Dios verdaderamente, tan perfecto como lo decía el versículo de Deuteronomio, ¿no? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. ¿Lo amamos a Dios de esa forma? ¿De verdad lo amamos? Entonces, ¿por qué a veces mentimos? ¿Por qué a veces pensamos mal de alguien? ¿Por qué a veces criticamos? ¿Por qué a veces no tenemos ganas de involucrarnos en las cosas? ¿Por qué, yo qué sé, hablamos mal de uno de otro? No sé, ¿por qué hacemos esto si amamos a Dios? Porque la mentira es pecado contra Dios. Hablar mal y juzgar a alguien es pecado contra Dios. Cuando Jesús le ha dicho, haz esto y vivirás, era un buen momento que el maestro de la ley se dé cuenta que él no lo está haciendo. Era un buen momento de decir, pero Jesús, no sé cómo amar a Dios tan perfectamente. Aunque me esfuerzo, no puedo hacerlo. Pero él no ha dicho, sino en cambio intentaba justificarse. Dar un motivo que posiblemente aquí algo no va bien, entonces yo me voy a explicar. Y no se quería explicar sobre amar a Dios. A mí esto me suena como que con Dios yo estoy bien. Hago todo lo que se debe hacer conforme a la ley, que yo conozco muy bien la ley, y me conformo a todos los mandamientos y los estoy haciendo bien, entonces aquí no tengo problemas. Tu pregunta era, ¿y quién es mi prójimo? Posiblemente que aquí se había pensado, a ver, yo entiendo mi prójimo de alguna forma, a ver si Jesús tiene otra definición, que posiblemente Jesús entiende la noción del prójimo de otra manera. Entonces, a ver qué me dice ese Jesús sobre amar a mi prójimo. Y le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y entonces, aquí, siguiendo el mismo esquema, ¿no? El maestro pregunta, Jesús quiere poner también una otra pregunta para dirigir la conversación en la dirección correcta, pero no puede poner su pregunta porque el hombre no está preparado para esa pregunta que sigue. Entonces Jesús se ve como darle una explicación más. Y en ese contexto le cuenta la historia del buen samaritano, que hemos dicho antes que es como una ilustración que nos ayuda a entender el tema de la conversación. Y solamente después de contarle la historia del buen samaritano, Jesús pregunta, ¿no? El maestro contesta y la respuesta final la tiene Jesús. Y esta respuesta final es muy importante. Vamos a prestar atención. Porque nos podemos preguntar por qué Jesús no le ha dicho simplemente a ese hombre, escucha, te crees que lo haces bien, pero de verdad no lo haces bien. Tú necesitas un Salvador que, no sé, digamos que por qué Jesús no le ha dado simplemente y directamente el evangelio a esa persona. ¿Cómo llamamos el evangelio? Las buenas nuevas, ¿no? Las buenas noticias. Entonces yo me pregunto, ¿cómo puedes dar las buenas noticias del evangelio a alguien que no sabe que necesita esas buenas noticias? Entonces, primero tienes que darle la mala noticia.
La mala noticia era que tú no estás bien y que necesitas recibir algo que te parece que no lo necesitas, porque esa persona, ese maestro de la ley, prácticamente pensaba que él está bien delante de Dios y conforme a sus criterios también delante de sus prójimos. ¿Qué sabemos de los judíos? Que ellos pensaban de manera muy exclusivista. Los judíos eran el pueblo elegido y todos los demás, no importaba si era griego, romano o lo que sé, de otros pueblos, eran como enemigos. Entonces, en la visión de un judío, el prójimo, además de su familia y sus vecinos y su pueblo, eran todos los judíos, pero no eran ni los griegos, ni los romanos, ni los samaritanos, ni los árabes, ni nadie más era. Entonces, en su entendimiento, él estaba bien con los judíos y los demás no importaban. Y le pregunta a Jesús, a ver, ¿tú tienes otra definición del prójimo? ¿Tú qué me explicas ahora? Sobre todo entre judíos y samaritanos era una gran animosidad, se odiaba recíprocamente y los judíos estaban despreciando mucho a los samaritanos, ni querían saber de ellos. Entonces, en este contexto, Jesús le cuenta la historia del samaritano y vamos a leerla. Dice, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resultaba que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata, se las dio al dueño del alojamiento. Pídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando ya vuelva. Esa es la historia. Y al final de esto, Jesús le pregunta al maestro, ¿cuál de esos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos del ladrón? Entonces la respuesta es, el que se compadeció de él. Y acaba Jesús, anda entonces y haz tú lo mismo. Bueno, vamos a ver un poco. Primero es el camino de Jerusalén a Jericó. Aquí dice que era un camino muy abrupto y que por las rocas que hay en el camino se escondían muchas veces ladrones y hombres de mal intento. Entonces era un camino muy peligroso. Y ahí la gente iba rápido para ir a su destino y siempre iban en grupos, o siempre, en la mayoría de casos iban en grupos para poder defenderse porque aquí había muchos ataques. Entonces, Jesús da este ejemplo de una historia fictiva, ¿no? Que se la inventa él y dice que ahí había un hombre que fue atacado y los ladrones llevaron todo lo que tenía y lo dejaron medio muerto. Ese es el primer personaje de la historia, la víctima. La víctima no tiene ni ropa, está casi muerto, no puede hablar, está herido. No sabemos ni quién es, no sabemos ni si es judío o samaritano o de otra nacionalidad, digamos, ¿no? No sabemos quién es, ni si está muerto o vivo, simplemente está caído ahí en la calle. Entonces llegan 3 otros personajes. Los primeros 2, que son parecidos, primero viene un sacerdote y después un levita. Esos 2 personajes representan al sistema religioso judaico, ¿no? Los que normalmente eran los
los que mejor tenían que aplicar en práctica la ley de Dios. Si Dios dice, ama a Dios y ama a tu prójimo, primeramente esperamos que esos, los sacerdotes y los levitas, sean los ejemplos que tenemos, ¿no?, de cómo poner esto en práctica. Y nos decepcionan porque los dos pasan al lado y ni se enteran, ¿no? Y si fuera en vez de un sacerdote, un levita, y si fuera en la historia un pastor adventista y un anciano, ¿no? Que hay un mendigo ahí en la calle y viene un pastor y se da vuelta por ahí y se va. Y después viene el anciano y se da vuelta por ahí y se va. Y ni lo miran, ni se enteran, ni nada, no quiero saber y me voy. ¿Cómo suena esto? Pero después viene un tercer personaje y posiblemente pensamos, bueno, el pastor y el anciano estaban muy preocupados de sus cosas, no tenían tiempo, tenían prisa porque iban a la iglesia a preparar las cosas ahí. Tienen justificación por qué no han intervenido, ¿no? Digamos. Pero viene un otro que pensamos, ahora viene el cristiano de buen corazón y va a ayudar a ese hombre, ¿no? Pero Jesús no pone en la historia un cristiano, pone en la historia un samaritano, como decir ahora pasa un musulmán por la calle y lo ve a este y le ayuda. Esa era la imagen que la historia había creado en la mente de los judíos. Ni el sacerdote, ni el levita, las personas que más esperamos que sean conforme a la ley de Dios y conforme al corazón de Dios, ni uno de esos dos no han ayudado. Jesús creo que aquí quería decir que no solamente el sistema religioso es importante. Si conocemos la palabra de Dios hasta el último, hasta el punto y coma, ¿no? Como decir, conocemos la letra de la ley, pero no tenemos el espíritu de la ley, no nos sirve mucho. Ni el levita ni el sacerdote no han mostrado ese espíritu de ayudar a tu prójimo. Simplemente, algunos comentarios dicen que ellos estaban pensando en una ley que dice que si un levita está tocando un cadáver, se está impurificando a sí mismo y entonces necesita un tiempo de purificación y antes de purificarse no puede seguir con su trabajo en el templo. Algunos comentarios dicen que esto era en la mente del sacerdote y del levita, que ellos no se querían impurificar porque tenían su trabajo en el templo. Bueno, no sabemos. Como he dicho, era una ficción, un invento de Jesús. No eran personajes reales, pero lo que Jesús quería dar aquí era un mensaje que no es suficiente conocer la ley de Dios. Se necesita algo más. Y este algo más lo muestra el samaritano, que normalmente era visto como enemigo, despreciado. Era el último con quien un judío quería hablar. Era una vergüenza ser samaritano en los ojos de los judíos. Y mira que exactamente un samaritano pasando por ahí hace lo que los otros dos no han hecho. Ahora, hasta aquí es la historia de un hombre de buen corazón que quiere ayudar a su prójimo y que no le importa esa víctima. No sabía ni si es judío, ni si es samaritano, no sabía nada, ni si es muerto o vivo, no sabía que tocándolo se va a impurificar o no. No sabía nada, sino simplemente ha visto a alguien necesitado. Y en esto consiste el concepto de buen samaritano. Ver a alguien en necesidad y ir a ayudarle, ¿no? A encontrar todo lo posible de lo mejor que puedes hacer para esa persona. Pero vamos a mirar un poco, y aquí viene lo que he dicho al principio.
ese contexto, ¿no? Volvemos un poco. Jesús está de camino a Jerusalén, está de camino a su cruz, a su sacrificio, está hablando con la gente, todos a los que encuentra en el camino y les está explicando y dándole información sobre el reino que se acerca, sobre su misión, sobre quién es Él, sobre cómo tenemos que entender las cosas. Y en este sentido, en ese contexto, Él nos cuenta la historia de este samaritano y vamos a estudiar un poco lo que hace el samaritano y vemos algo muy interesante. Primero, el samaritano dice que ha visto al hombre caído y se compadeció de él. Solo por ver a alguien en necesidad, solo por ver a alguien en dificultad, sentimos o no sentimos compasión de esa persona. Y no importa quién es, no importa si lo conozco o no lo conozco, ni que si es judío o samaritano, ni que si es gitano o musulmán, si es viejo o joven, si es mujer o hombre, si lo he visto en mi vida alguna vez o nunca. No importa, es una persona sin nombre que tiene necesidad de ser ayudado. Entonces, primero lo que el samaritano muestra es la compasión. Y solo aquí, si nos paramos un poco pensando, ¿siento yo compasión para mis prójimos? Seguimos. Dice que, ¿dónde era? Así, el 34. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y las vendó. Se acercó. La idea del prójimo es la gente que me rodea, la gente que siempre está cerca de mí. Pero esa persona que está en la calle ya no está tan cerca, ya puede ser que no sea mi prójimo, pero si me acerco a él, ya es mi prójimo. Entonces no tengo que esperar que ellos vengan a pedirme ayuda. Yo tengo que observar exactamente como él lo ha hecho. Tengo que observar. Y cuando veo algo, me acerco yo, porque yo quiero ser esa persona que se acerca. No que ellos vengan a pedirme. ¿Y qué hace más? Les curó las heridas con vino y aceite. Aquí en esta traducción no lo dice, pero hay otras traducciones donde dice que está dejando caer, como no me viene la palabra, vertiendo, ¿no? Que como tomar la botella, está gastando todo su aceite y todo su vino para ser seguro que ha curado bien esas heridas, ¿no? Porque tenían, ellos utilizaban aceite y vino como para desinfectar o para... ayúdame, Jorge, ¿qué se hace con una herida? se limpian, se curan, ¿no? Entonces, como no tenían medicamentos, utilizaban esto, aceite y vino. Y los está poniendo abundantemente, es que no se quedaba para él y solo utilizaba un poco, estaba vertiendo, derramando todo. ¿Qué más hace? Las vendó. ¿Pensabais que llevaba un kit de emergencia con él? No. ¿Con qué las vendó? Supongo que sacrificó su camisa o algo, ¿no? Algo de sus prendas para vendar las heridas. Entonces, vemos aquí una persona dispuesta a dar todo, a sacrificar lo suyo para el bien del otro. Y no acaba aquí. Lo lleva en su cabalgura, es decir, a él lo pone en su asno o caballo que tenía y él anda de pie. No, pone al otro en el primer lugar. Lo lleva a un alojamiento y ahí lo cuidó hasta el segundo día, porque dice al día siguiente. Entonces se quedó con él toda la noche, estando ahí, cuidándolo y
vigilándolo para que sea bien. Se queda con él, se interrumpe su viaje para estar con el herido. Y más, el día siguiente sacó 2 monedas de plata para pagarle al dueño su estancia ahí. Y no solo esto, sí dice, cuídalo hasta que yo vuelva, porque cuando vengo de nuevo, cuando voy a pasar por aquí, todo lo que has gastado con él, te lo voy a pagar. He buscado un poco de información y he encontrado un anuncio, una información donde decía que se ha descubierto una tabla de un alojamiento en el tiempo de Jesús. Era una tabla que ponía el precio por la noche y era como 0,003 dinarios. Es decir, para una noche se pagaba 0,003 dinarios. Entonces, calculad un poco de matemática, con 2 dinarios, ¿cuántas noches ha pagado? Como 2 meses. 2 meses. Y le ha dicho, yo volveré y si has gastado más de esto, pagaré más. Yo os pregunto, ¿quién hace esto? ¿Quién hace esto? ¿Quién ama a su prójimo de tal forma? ¿Quién da todo lo que tiene? ¿Quién sacrifica lo que tiene? ¿Quién está ahí a tu lado para cuidarte día y noche? ¿Quién paga para ti su salario entero? ¿Quién dice, no importa cuánto vale, pero yo pagaré por un desconocido, ¿Perdón? Bueno, esa es otra historia. No hablamos de los que se aprovechan, hablamos ahora de lo que él ha hecho este samaritano. ¿No os parece que ha hecho increíblemente? Nadie en este mundo hace esto. Y entonces Jesús pregunta, después de darle esa historia, pregunta al maestro, y ahora dime, y sed atentos a la pregunta de Jesús. ¿Cuál de esos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos del ladrón? ¿Cuál era la pregunta del maestro al inicio, no? ¿Y quién es mi prójimo? Él quería justificarse. Bueno, yo para mis prójimos estoy bien, pero a ver, ¿tú qué dices? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quieres decir que el otro, todos son mis prójimos? Y ahí Jesús invierte un poco la idea. Y ya no hablamos de quién es mi prójimo, sino, ¿eres tú un prójimo? ¿Eres tú esta persona que se acerca a los necesitados? ¿Eres tú esta persona que da todo? ¿Eres tú esta persona que gastas tu último dinero para el bien de un desconocido? ¿Eres tú? El maestro no tiene coraje de decir que yo no soy esto, pero dice, a ver, el que se compadeció de él. Entonces era como, sí, de los 3, el que se compadeció, ¿no? Porque el sacerdote y el levita no han mostrado nada de amor, ni amor a Dios, ni amor al prójimo. Pero vino un otro, que ya no importa si era samaritano o no, pero era un hombre que se compadeció. Y Jesús entonces dice, anda entonces y haz tú lo mismo. Y ahora os pregunto, hablando de todo el contexto, ¿no? ¿Quién es este que hace lo que ha hecho el samaritano? Jesús. ¿Somos nosotros capaces de ser un buen samaritano? Un verdadero buen samaritano. Porque sí, ayudamos. Y sí, ofrendamos. Y sí, estamos ahí al lado de algunos, pero no de todos. Y cuando nos conviene, somos buenos. Y cuando no nos conviene, ya no somos tan buenos. Y estamos juzgando que ese así, que el otro así. Nunca seremos un buen samaritano. Porque no importa la primera pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Si tú crees
que debes hacer algo para heredar la vida eterna, Jesús lo ha dicho, haz esto y vivirás. Pero ese maestro, y por eso he dicho al principio que Jesús estaba evangelizando aquí una persona que no entendía lo pecador que es. Esa persona no sabía que él no está amando ni a Dios ni a su prójimo conforme a la ley de Dios, que la ley de Dios es amor perfecto. Perfecto. Si te equivocas una vez, eso ya es pecado. No importa lo bueno que fuiste hasta entonces. Una vez si mientes, una vez si juzgas, una vez si robas, una vez si haces algo que no es conforme a la ley de Dios, ya eres pecador. Entonces, ¿a quién necesitamos en nuestra vida? ¿A nosotros mismos que seamos mejores? ¿O al único buen samaritano que hace lo que ha hecho de la historia? Y no olvidéis que Jesús está andando hacia Jerusalén, hacia su cruz, y estaba explicando a la gente que Él es el Salvador. Y en ese contexto, a esa persona le da ese mensaje. No hay nadie, ni tú ni otros, no hay nadie que sea conforme a la ley de Dios. Y hay un único que está acercándose a los heridos, que siente compasión de cualquier persona, que está mirando a todos a ver si necesitan o no necesitan algo, que está sacrificando todo lo que tiene, que está dándole todo, que está llevándolo a un lugar seguro, que está pagando por sus necesidades y que ha prometido que volverá a pagar más cuando será el momento. ¿Quién es este? Es Jesús. Entonces, el buen samaritano, aunque lo sabemos como una persona generosa que está ayudando, no es esto. No somos nosotros los buenos samaritanos. Y como conclusión, Jesús no dice que no seamos buenos y generosos y que no ayudemos. Al contrario, le dice a la persona 2 veces, haz esto, haz esto. Él nos está diciendo que tenemos que esforzarnos para ser al menos un poco parecidos al buen samaritano. Pero el mensaje de esa historia no es sobre la generosidad y sobre amar al prójimo, es sobre la salvación. Todos somos injustos, todos queremos justificarnos. Ay, pues estos son mis motivos y por eso he hecho esto y por eso no. Siempre nos justificamos con algo. Y Jesús siempre dice, no hay justificación delante de Dios. Incluso he encontrado un versículo de Lucas 16 que lo dice exactamente. Hablando Jesús, él dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Entonces, hermanos, el mejor y único buen samaritano en este mundo es Jesús. Y Él nos salva, Él se acerca a nosotros, Él cuida de nuestras heridas, Él nos lleva al lugar seguro, Él paga para nosotros, Él ha prometido que volverá y pagará todo lo que hace falta. Y Jesús es el verdadero buen samaritano.